Buenas noches, bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de dos grandes temas que están vinculados entre sí. Vamos a hablar de la transparencia y vamos a hablar de los diputados federales. Como ustedes saben, hoy uno de los principales elementos del desencanto de nosotros los ciudadanos es la representación popular que llevan a cabo los diputados en su trabajo legislativo cotidiano. Una de las fundamentalmente quejas que tenemos todos los ciudadanos es la capacidad que deben tener los legisladores de conocer nuestras opiniones, de darle cabida a nuestras propuestas y que todas ellas sean parte del trabajo que ellos tienen que hacer adentro, en las comisiones legislativas que integran ese órgano. Es importante para los ciudadanos que en este proceso electoral que está por comenzar, los diputados federales que se van a postular por parte de los distintos partidos políticos tengan muy claro que son representantes populares y que las funciones que tienen que desempeñar sean a favor no de los partidos políticos que representan, sino sean a favor de los ciudadanos que los eligieron en los distritos electorales bajo el cual fueron postulados. La Cámara de Diputados y la transparencia son dos elementos que necesariamente están vinculados. Un órgano legislativo que tenga transparencia no solamente en el gasto de los recursos públicos que se le destinan, sino sobre todo en el quehacer legislativo, es decir, que los ciudadanos conozcamos cuáles son las iniciativas de ley que formulan los partidos políticos a través de sus diputados, que conozcamos cuánto tardan los diputados en hacer viable una iniciativa de ley, en aprobarla, en denegarla, y cuánto es el tiempo que se requiere para que las leyes que están planteando los ciudadanos a través de la iniciativa preferente también sea un elemento que debamos estar evaluando. Vamos a ver en la gráfica del día de hoy cuál es el grado de confianza que tienen los mexicanos en las instituciones, que los diputados federales son, junto con los partidos políticos, la institución que sale reprobada y que menos confianza tenemos en ellos, los ciudadanos. Como podemos observar, la institución que mayor grado de confianza tiene es la Marina y el Ejército, con 8.3 y 8. En un nivel medio podemos observar al Instituto Federal Electoral, que antes era una de las instituciones que más confianza tenía por parte de los ciudadanos, que hoy está en un nivel de 6.6. Y como mencionaba, lo que se refiere a lo que son organismos de representación política, como es el caso de los diputados, los senadores, los sindicatos y los partidos políticos, son los que están reprobados, son los que tienen una calificación por debajo del 5. Y es ahí entonces en donde radica la importancia de que nosotros los ciudadanos seamos los encargados de exigirles que ellos asuman la obligación de recuperar nuestra confianza. Y recuperar nuestra confianza significa que su trabajo lo hagan de la mano con nosotros los ciudadanos. Vamos a ver el sondeo que hicimos con ciudadanos como tú y como yo en la calle, en donde les fuimos a preguntar si conocen a su diputado. Veámoslo. Sí. Sí, parece que sí. No. No. No sé. Sí. No. No, no conozco. No. Promover iniciativas de ley. Pues a grandes rasgos sí, pero a detalle no sabría decírtelas. Proponer leyes, aprobar leyes. Proponer las leyes, subirlas al Poder Legislativo y ellos son quienes las aprueban. Pues dentro de otras es lo que es la legislación, el establecer las leyes para un gobierno bueno. Pues es mejorar la ciudad, es mejorar el país, pero no creo que lo hagan bien. Esos son nuestros representantes o distritales o ya sea federales. Sí, se supone que trabajan para conseguir recursos, según la entidad a la que ellos nos representen.
Bueno, pues legislar, asistir a las reuniones, tener una bola de prebendas, de condiciones favorables. ¿Puedo hablar con toda la claridad? Con toda. La verdad, es un asco la Cámara de Diputados y los diputados igual. Me parece que ellos deciden, ¿no? Por nosotros, o sea, qué puede ser mejor para nosotros. Pues procurar el bienestar de la población, sus necesidades básicas, beneficios en la comunidad, en la colonia. Como pudimos observar en el sondeo, casi nadie conoce a su diputado. Y eso nos habla de esa falta de confianza que ellos no se han ganado con nosotros, pero que también nosotros como ciudadanos no nos hemos tomado el tiempo de conocerlo y exigirle que nos rinda cuentas y que además haga suyas las posturas y las posiciones que nosotros queremos lleven a cabo nuestros legisladores. El día de hoy vamos a entrevistar a una organización de la sociedad civil, Transparencia Mexicana, que nos va a platicar de cuál es el estado de situación de la ley de transparencia, cuál es el estado de situación de un proyecto denominado 3 de 3, que se refiere a cuáles son las condiciones mínimas que debe tener un candidato para este proceso electoral, pero también vamos a hablar de las condiciones, las características, las funciones, los alcances y cómo está integrada hoy la Cámara de Diputados. Regresamos en un momento. Los invito a que participen en nuestras redes sociales y nos digan qué significa para ustedes un diputado y si conocen a su diputado. Regresamos. Estamos hablando de los diputados y la transparencia. Como les decía, hoy estamos iniciando una nueva sección en la cual, a partir de este momento y hasta que culmine el proceso electoral, vamos a hablar de los temas que consideramos más relevantes para los ciudadanos y que los partidos políticos deben integrar como parte fundamental de sus plataformas electorales, que sean parte de la discusión durante las campañas, pero sobre todo que sean parte de la agenda legislativa que tienen que llevar a cabo en los próximos 3 años. También vamos a tratar de platicar con ustedes de cuáles son, desde un punto de vista ciudadano, desde un punto de vista sencillo, las funciones, las características, los perfiles de los representantes populares que se van a elegir en el próximo proceso electoral. Y hoy entonces vamos a hablar de los diputados. Y para eso nos acompaña Alfonso Rodríguez, que es analista político y que me va a hacer favor de estar acompañando en los próximos programas. Alfonso, bienvenido. ¿Qué tal, Tulio? ¿Cómo estás? Qué gran idea de hacer este programa y de tener este tiempo para dedicarle a platicar con los ciudadanos de qué se va a tratar esta elección. Pues yo creo que hoy lo que tenemos que reflexionar entre todos los ciudadanos es si conocemos a nuestro diputado. Yo en particular los conocí cuando hubo una junta de vecinos, cuando estaban en campaña, porque nos propusimos darles a conocer qué es lo que queríamos nosotros para nuestra colonia, pero ya nunca más tuve contacto con ellos. ¿Tú, Poncho, conoces a tu diputado? ¿Has tenido contacto con él? Pues en realidad no conozco a mi diputado, es una diputada, no he tenido contacto con ella, se refiere a que no la conozco, sé cuál es su nombre, se llama Leticia Robles, y no he tenido oportunidad de platicar nunca con ella, ni siquiera durante la campaña. Se me hace eso sorprendente porque pues, son los representantes que tenemos en nuestro distrito, aquí en Federal. No, pues si se dan cuenta, pues una de las principales tareas que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos es darnos el tiempo y el espacio para que lo conozcan. Por ejemplo, algo que me parece que es muy importante es que los proyectos que están llevando a cabo la sociedad civil, uno de los elementos es la pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo está integrada la Cámara de Diputados? Y en esa integración, por ejemplo, ¿cómo está la disposición entre hombres y mujeres? Porque como saben todos nuestros amigos, hoy hay una disposición para que haya mayor equidad y la mitad de las candidaturas sean para hombres y la otra mitad sean para mujeres. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Tú te acuerdas que ahí hubo un tema muy espinoso y puntual acerca de que había suplentes que eran candidatos, o sea, que eran suplentes que eran hombres y las propietarias que eran mujeres, y entonces así estaban tratando
de esconder el tema de equidad en las elecciones pasadas, ¿te acuerdas? Sí, por ejemplo, pero si hoy vemos la composición o la composición original del Congreso cuando se elige hace casi 3 años, el 68% son hombres y solamente el 42% son mujeres. Entonces, no se está cumpliendo con esa condición, que es una característica de cuál debe ser el marco legislativo. La otra, por ejemplo, hablamos de los candidatos chapulines y cómo están integrados los diputados. Si vemos hoy en el Congreso, lo que podemos observar es que el 68% de todos los que tienen hoy una curul en la Cámara de Diputados no tienen experiencia legislativa. Entonces, eso un poco nos habla de la importancia que tiene el trabajo legislativo, pues también de que hay una capacitación previa para estos legisladores. Sí, si nos vamos un poquito más para atrás, hoy tenemos 3 partidos políticos que son los grandes partidos políticos que ya tienen mucho tiempo en la historia del país y que son el PRI, el PAN y el PRD, que son los que tienen la mayoría de diputados en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos diputados tienen las fracciones parlamentarias? ¿Nos puede decir, Poncho? Sí, el PRI tiene 213 diputados, el PAN tiene 114, el PRD tiene 111, esos son los 3 grandes partidos. El Verde tiene 28, el Movimiento Ciudadano tiene 20, el PT tiene 14 y el PANAL tiene 10 diputados. Es decir, como podemos observar hoy, los 3 grandes partidos políticos de nuestro país son los que tienen las mayores posiciones, pero hay un elemento técnico que deben conocer los ciudadanos que nos ven el día de hoy, que es lo que se refiere a las coaliciones legislativas. Correcto. Y las coaliciones legislativas o las coaliciones parlamentarias lo que son es cómo se alían los partidos dentro de los congresos para poder votar a favor o en contra de diferentes leyes. Es correcto. Hoy, además de las coaliciones, sabemos que los partidos políticos tienen una estructura muy sólida dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos votan en bloque. O sea, los diputados votan en bloque. No solamente hacen coalición con otros partidos políticos, sino que los mismos partidos votan en bloque. Es casi como si fuera un voto unánime dentro del partido. Es muy poco los diputados que votan en contra de una iniciativa que propone el partido político. Pero fíjate, Alfonso, eso lo que nos lleva a reflexionar es si los representantes populares, es decir, los diputados, están votando por nosotros los ciudadanos que los elegimos o están votando por el partido político que los designó de manera indirecta. Es correcto. Y eso, entonces, ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que si yo, por ejemplo, habitante de la Miguel Hidalgo, quisiéramos empujar todos los vecinos una iniciativa de ley que va en contra de la postura del partido político de nuestro diputado, pues nuestro diputado va a decir, oye, lo siento mucho, pero el coordinador de mi fracción me está diciendo que vote de esta manera y, pues, sorry, como no hay todavía la reelección que ya está aprobada, pero que todavía no ha entrado en vigor, pues yo le respondo más a mi partido político. Claro, la lealtad de los diputados y la manera en que son elegidos por los partidos políticos, no por los ciudadanos, como tú lo estabas diciendo ahorita, hace que voten con todo y con el partido, que no voten consultando al ciudadano. Y se me hace que eso estructuralmente es un problema terrible. Otra cosa que tenemos que reflexionar con nuestros amigos es cómo se hace el trabajo cotidiano en la Cámara de Diputados. Como algunos conocen, la Cámara de Diputados, a su vez de las fracciones parlamentarias, también se dividen en comisiones legislativas. Y es en la comisión legislativa, por cada uno de los temas, en cómo se presentan las iniciativas de ley, cómo se discuten, y a partir de esos llamados grupos de trabajo, técnicamente comisiones, es en la manera en cómo van subiendo al pleno, es decir, a todos los diputados el trabajo legislativo. Es correcto. Hoy pues tenemos una gran cantidad de, no sé si tú te sepas el número, yo la verdad no me lo sé. Pues yo sí me lo sé, 56 comisiones ordinarias son las que integran la Cámara de Diputados, 34 son las comisiones especiales, según datos de una consultora que ha venido desarrollando un estudio importante, un reporte legislativo que se llama Integralia, lo que nos dice es que la Cámara de Diputados de México es una de las cámaras junto con la de Nigeria, junto con la de Filipinas y junto con la de un país africano, en donde más comisiones legislativas existen. Es decir, está muy dividido el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados de nuestro país. Ahora, eso tiene un sentido. Yo creo que la cantidad de temas a los que nos debemos de tratar en México, ¿no? O sea, es muchísimo. Yo creo que los países de los que estás hablando son países subdesarrollados igual que el nuestro. Y se me hace que la diversidad de temas va
va por ahí. Yo creo que en Alemania, por ejemplo, el Congreso alemán, pues seguramente tiene comisiones un poco, o sea, más reducido el número, pero, no sé lo que vayas a decir, pero si me permites, a lo mejor te estoy leyendo lo que quieres decir, y es que la calidad de trabajo que debe de tener esas comisiones, pues quizás no se refleja en la efectividad de la Cámara de Diputados. Me leíste bien. Los grandes congresos de los sistemas parlamentarios en el mundo, lo que tienen es que tienen grupos de profesionales que son los que diseñan y formulan las principales iniciativas tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos, y son entonces eso lo que hace que el trabajo sea mucho más profesional y mucho más dirigido, es decir, lo que se conoce como los famosos tanques pensantes. Es correcto, y eso nos lleva a un tema muy interesante, ¿no? A cómo se compone, porque hay un debate, y ha habido un debate durante mucho tiempo, en el de si los diputados deben de tener algún grado de escolaridad mínimo para poder discutir y para poder enfrentar los problemas. Por ejemplo, Integralia, que es esta consultora, también nos dice que el 80%, casi el 80% de todos los que integran la Cámara de Diputados tienen un estudio profesional. Y eso me parece que es importante porque ha venido avanzando la manera en cómo se integra la Cámara de Diputados. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el otro porcentaje, ese 20%, ese 2% que no tiene escolaridad profesional, pues quizás tenga otro grado de expertise en el que será un obrero, un representante de campesino, una cosa así, que le dé un valor agregado al estar representante en la Cámara. Otra cosa que es importante que platiquemos con nuestros amigos y que nos debe tener a todos muy claro es ¿qué hace un diputado? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen los diputados? Yo creo que son tres fundamentales. Pues la primera es la que todos sabemos, que es la de aprobar leyes. Pero hay otras dos que no se nos deben de olvidar. Los diputados son los únicos en el país que están facultados para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación y la ley de ingresos. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto va a ingresar en el país y cuánto va a gastar el gobierno federal? Esa me parece que es una atribución fundamental que tienen los diputados y que deben tener ese perfil profesional. También tienen una tercera responsabilidad que no es menor, que es fiscalizar el gasto del gobierno federal. ¿Y eso cómo lo hacen? A través de un órgano que se llama la Auditoría Superior de la Federación, que es como si fuera el auditor externo de una organización, de una empresa, que es la que está vigilando el gasto. Es correcto, es correcto. Y ahí, habría que precisar ahí un dato de lo que diste. La Cámara de Diputados aprueba el presupuesto sola, ¿no? Son los diputados los únicos que tienen esa facultad, y la ley de ingresos es ratificada por el Senado de la República. Pero es importantísimo esa función que tienen los diputados, porque en realidad el perfil de un diputado debería ser como el contador o como el auditor de una empresa, que sepa con toda claridad cómo se está orientando el gasto público y cómo se hizo uso de ese gasto público. Esa es la labor fundamental de nuestros diputados y como que hoy los ciudadanos no la tenemos muy clara. No, y además, Tulio, yo creo que tocas un punto importantísimo con el tema del presupuesto, porque de ahí parten todas las políticas públicas. Entonces, los diputados son responsables únicos de definir el gasto que va a tener un programa o una política pública del gobierno federal. Es decir, si lo viéramos así de manera integral, significa que el poder legislativo, a través de autorizar el gasto público, es el que le da el sentido a las políticas públicas. Y el gobierno federal, a través del Ejecutivo, es el responsable de instrumentar esas políticas públicas. Así de sencillo. Ahora, algo que también nos parece importante, porque lo dicen todos los ciudadanos, es ¿cuánto gastan los diputados? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como ciudadanos la Cámara de Diputados? Híjole, pues si es un presupuesto abultado, son cerca de 3,000 millones de pesos. Exactamente son 2,700 millones de pesos los que gastan la Cámara de Diputados cada año, o por ejemplo ese es el presupuesto de 2014. Hoy todavía para 2015 no tengo ese dato, pero en 2014 fueron 2,000,700,000 pesos. 2,700 millones de pesos. 2,700 millones de pesos, sí, perdón. Bueno, eso, amigos, lo que nos dice, pues que no es una cantidad menor. 2,700 millones de pesos, imagínense cuántas escuelas, algunos hospitales públicos de alta especialidad que se pueden construir en el país. También lo que significa, por ejemplo, es cuántas casas de interés social se pueden financiar. Ese es el impacto que tiene el trabajo de los diputados. La pregunta no es cuánto se gastan, la pregunta es cómo se lo gastan y cómo le dan
transparencia a los recursos públicos que tienen los diputados. Y se gastan en las comisiones especiales, en las comisiones ordinarias, en los viajes, en los asesores, es decir, en todos los elementos que tiene un diputado para tomar las mejores decisiones. Oye, ya los ciudadanos ya le estamos destinando recursos públicos. Ahora es responsabilidad de ellos y es responsabilidad de nosotros exigirles que el uso de esos recursos públicos sea adecuado. Es correcto. Y además un dato interesante es que en un periodo de tiempo, la Cámara de Diputados de México fue el 5º Congreso que más gastó dinero. O sea, por arriba estaba el Congreso de Estados Unidos, el Congreso de Japón, el Congreso de Nigeria. O sea, tenemos por eso te digo que es un costo, sí es un costo elevado. Fíjense, y hace un momento hablábamos de la importancia de la profesionalización de los cuerpos de asesores de los congresos. Tú mencionaste ahorita, por ejemplo, el caso de Japón y mencionaste el caso de Estados Unidos, en donde desde el punto de vista técnico tienen grandes tanques pensantes, cuerpos profesionales que ya están trabajando de manera permanente y que eso tiene un costo. Y fíjese, nosotros estamos al mismo nivel de ellos en cuanto al gasto. Es correcto. Y yo creo que muchos de los amigos televidentes han de preguntar, oye, ¿y cómo está la efectividad? O sea, ¿cómo podemos asegurarnos que ese gasto está bien canalizado y que es eficiente y que lo podemos, que funciona? Pues mira, me acuerdo también de los datos de Integrale, que ha hecho un reporte legislativo que les recomiendo que lo consulten en su página de internet, en donde lo que dicen es que solamente del periodo legislativo actual, es decir, que inició en el 2012 y que está por concluir ahora en el 2015, solamente el 15% de las iniciativas de ley presentadas en este periodo fueron aprobadas. Sí, y de 2.700, 2.400 iniciativas que propusieron los partidos, que muchas de esas deben de ser desechadas, ¿no? El 35% dice el reporte desechadas, y el 50%, señores, está pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% del trabajo de los legisladores aún no se concluye. Y para nosotros como ciudadanos es muy importante, porque si hablamos del gasto, si hablamos de la eficiencia del uso de los recursos, si hablamos de la eficacia legislativa, señores legisladores, ¿por qué no ese 50% que está pendiente o deséchenlo o apruébenlo? Pero esa es parte de la responsabilidad que tienen los legisladores. Sí, correcto. Y ahí estamos hablando también de no solo en monto o en cantidad de iniciativas o de aprobadas o desechadas o pendientes. Tenemos que ver cuáles iniciativas, por ejemplo, ahora las reformas constitucionales, pues fueron iniciativas que propuso el Ejecutivo y que fueron aprobadas por ambas cámaras y que todavía no han tenido una implementación sólida, todavía no tienen resultados, que van a tener tiempo. Pero eso, o sea, el tema legislativo debería de repercutir casi inmediatamente en algunas situaciones. Eso nos habla de la calidad de nuestra democracia. Alfonso, muchas gracias y va a ser un gusto tenerte aquí en las próximas emisiones. Muchas gracias, Tulio. Me siento muy a gusto de estar aquí. Pues muchas gracias y vamos a hacer un corte. En la siguiente parte del programa vamos a dialogar con Alejandra Rascón, que es de Transparencia Mexicana, y vamos a platicar sobre la importancia de que el principio de transparencia sea un elemento que esté presente en todas las organizaciones y también en el trabajo de los ciudadanos. Vamos a platicar también con ella del programa 3 de 3, que son los requisitos mínimos que debemos pedirle nosotros los ciudadanos a los candidatos en el próximo proceso electoral. Vamos a hablar de la discusión que está dando hoy en el Congreso con respecto a la Ley General de Transparencia y finalmente también vamos a platicar de cuáles fueron los principales elementos que se aprobaron en el sistema anticorrupción para nuestro país. Regresamos. Estamos hablando de la transparencia y de la importancia que tiene para nosotros los ciudadanos que los gobiernos sean transparentes y abiertos. El día de hoy nos acompaña Alejandra Rascón, de Transparencia Mexicana, una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando desde hace varios años en impulsar no solamente la transparencia y los gobiernos abiertos, sino también en crear sistemas anticorrupción que sean la punta de lanza para el gobierno federal, pero también para los gobiernos locales. Alejandra. Gracias por la invitación. Pues para entrar en discusión, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser una buena ciudadana? Yo creo que un buen ciudadano es aquel que participa en las acciones de su gobierno en la medida de sus posibilidades, desde el ciudadano que va a votar, creo que sería la parte indispensable, pero también el ciudadano que se interesa por ver que el gobierno funcione bien para él, que los servicios públicos pues sean esos servicios que le ayuden a tener mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida y que cuando este no funcione, pues también contribuya con el gobierno para hacer una queja, para presentar una recomendación
es un ciudadano que participa y que entiende esta correlación que debe haber entre la ciudadanía y el gobierno para que las cosas funcionen. Alejandra, ustedes han venido trabajando de manera muy importante el tema de la transparencia. Sí. Pero sería importante que nos compartieras cuál es el concepto para ustedes de qué significa transparencia. Transparencia Mexicana fue fundada ya hace 15 años y cuando empezamos trabajando con el equipo de transición del presidente Fox, hablábamos sobre la necesidad de un sistema que se articulara a las diferentes piezas, ¿no? Tanto la parte anticorrupción como la parte de transparencia y acceso a la información, que son dos temas distintos, pero van de la mano, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? La transparencia efectivamente es algo que ayuda a prevenir riesgos de corrupción, pero es pues abrir información, que el gobierno rinda cuentas, que explique por qué toman las decisiones que toman y cómo los programas que opera pues tienen un impacto en la calidad de vida de la gente, ¿no? No es nada más abrir información, es también justificar, rendir cuentas, ¿no? A los ciudadanos para los cuales gobiernan. En aquel entonces, la propuesta que planteó Transparencia Mexicana, bueno, pues la ley de transparencia fue la que prosperó, ¿no? Ha avanzado mucho más y ahora México cuenta con una ley de avanzada en materia de transparencia y acceso a la información. En la parte del sistema, sé que vamos a hablar de eso al rato, bueno, es algo que ahorita estamos también trabajando muy fuerte para esta articulación de la que venimos hablando pues de tiempo atrás. Pues ya que hablaste de ese tema, ¿por qué no profundizamos? Hoy hay una discusión en el Senado de la República de una ley general de transparencia. Ha habido un ejercicio democrático de establecer audiencias públicas con diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil que consideran que hay temas que tienen que afinarse. Platícanos la importancia de la audiencia pública y como que los elementos finos de esta nueva ley. Muchas gracias. A finales del año pasado, en diciembre, se realizó un ejercicio de co-creación, un ejercicio inédito en México, de co-creación entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil con los legisladores, ¿no? En el Senado. Fueron muchas mesas de diálogo, muchas reuniones de trabajo para hacer una iniciativa que cubriera como diferentes preocupaciones y diferentes inquietudes que la sociedad civil y la academia venían impulsando y que respondiera sobre todo a lo que se planteó en las reformas constitucionales, ¿no? Cómo hacer que la ley secundaria responda a las reformas constitucionales y no como nos ha pasado en muchas otras reformas que estamos teniendo, que queda muy bonita en la parte constitucional, pero en la parte de la ley reglamentaria se complica la cosa, ¿no? Entonces, para evitar esto y para que el ejercicio reflejara las inquietudes de estos sectores, se hicieron estos ejercicios de co-creación, de coparticipación, que nosotros les llamamos de parlamento abierto. La cosa iba avanzando bien, se iban desarrollando, bueno, pues como incorporando las inquietudes, pero en el mes a finales de enero, febrero, empezaron se detuvieron las pláticas, ¿no? De pronto empezaron a aparecer cambios en la iniciativa y eso empezó a generar mucha incomodidad y mucha inquietud y mucho desconcierto de por qué estaban pasando estos cambios, ¿no? En el articulado, en la iniciativa que se estaba planteando. Las audiencias públicas que se realizaron el lunes y el martes tienen la virtud de haber reencauzado este diálogo, de haber reencauzado estos espacios para escuchar la voz de los diferentes actores. Había antes como reuniones de las que se murmuraban, ¿no? En lo oscurito, que si Consejería Jurídica estaba opinando, que si otros actores estaban proponiendo, y estas audiencias públicas tienen esa gran virtud, ¿no? Volver a poner de manera transparente las cartas sobre la mesa, que Consejería Jurídica abra su juego y plantee sus inquietudes, también lo haga así la sociedad civil, la academia, otros actores, organismos autónomos, el banco, la CNDH, fideicomisos públicos. Entonces, en un ejercicio pues, muy abierto, transmitido por el canal del Congreso, cualquiera que esté interesado puede escuchar las diferentes posiciones y obviamente el órgano legislador pues, es el Senado, ¿no? Las negociaciones se darán entre las bancadas, porque para eso los elegimos, ¿no? Correcto. Para que hicieran las leyes, pero habiendo escuchado la voz de los diferentes actores. Poco en los últimos años se ha venido avanzando en crear un sistema institucional para que los ciudadanos puedan tener acceso a información a través de solicitudes de información. Sí. ¿Por qué no les platicas a nuestros amigos la importancia que tiene para los ciudadanos que puedan formular solicitudes, pero lo más importante, que puedan ser respondidas con las características de lo que están pidiendo los ciudadanos? Claro que sí. Pues como sabemos, esto de la ley de transparencia empezó ya hace casi 15 años, pero
se ha avanzado mucho en la apertura de información desde el gobierno. Creo que si vemos a 15 años atrás, sí es abismal la diferencia de la información pública disponible que había en aquel entonces con la que hay actualmente. Sin embargo, la participación de los ciudadanos para exigir esta información, para presentar solicitudes de acceso a la información, creo que es todavía un espacio en el que tenemos muchísimo camino por andar. Por un lado han sido principalmente académicos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, quienes hacen uso de este derecho, pero el ciudadano en general pues no hace tanto acceso a estos espacios. Entonces, bueno, por un lado se está buscando que el gobierno tenga la información ahí proactivamente para evitar el tener que hacer una solicitud formal y empezar con todo un proceso, pero por otro lado también se mantiene este proceso y se facilitan los medios, se reducen los plazos en algunas cuestiones. Por ejemplo, se obliga, algo muy importante que en las audiencias públicas Transparencia Mexicana ha hecho énfasis, que los funcionarios públicos tienen que documentar las gestiones que realizan en sus actividades, que estén en el marco de sus atribuciones, para que cuando el ciudadano pida información no tengan una respuesta de inexistencia de la información, ¿no? Entonces, ahí había un artículo que estaba como en duda de qué tanto era obligado el servidor público a documentar su quehacer, y es uno de los puntos en los que se ha hecho énfasis, ¿no? Que se tenga que documentar para que entonces cuando se pida la información esté ahí. Que al parecer una de las barreras de entrada importantes para todo el sistema de transparencia es lo que se refiere a que los funcionarios muchas veces asumen la atribución de decir que esa información es reservada y por lo tanto no lo dan. Hoy hay una discusión para poder delimitar con toda claridad esa atribución que tienen hoy los servidores públicos. Sí, ciertamente. Ahí hay una palabra técnica que se llama prueba de daño. Cuando alguien clasifica una información como reservada, tiene que argumentar que es más grave el daño que se causaría si esa información se hiciera pública que el hecho de que esa información se mantenga como confidencial. La prueba de daño es uno de los temas que ha estado debatido en estas audiencias públicas, porque la sociedad civil queremos que esa prueba de daño se haga antes de que haya una solicitud de acceso a la información. Entonces, en temas de seguridad nacional y demás, que esa información esté clasificada de esa manera previamente y no como una reacción por una solicitud de acceso a la información, ¿no? Entonces, que esa información se considere que tiene esa naturaleza antes y de manera independiente a que existan o no solicitudes de acceso a la información. Sí, que no sea una reacción para no dar la información. Sí, que se clasifique antes porque efectivamente tiene esa naturaleza y no sea una manera de frenar el acceso a la información. Le preguntamos a algunos de nuestros amigos en la calle qué significa para ellos un gobierno abierto. Vamos a ver los testimoniales que van a presentar en la pantalla. Aquellos que están, valga la palabra, abiertos a tener propuestas por parte de los ciudadanos. No, ahí sinceramente no. Un gobierno transparente, dar información de todo el trabajo que hacen, de lo que se gasta, de todo lo que se hace día con día, ¿no? En el cual existe democracia, en el que escuchan lo que son las opiniones de todos y más que nada toman en cuenta esas opiniones, ¿no? Porque muchas veces las escuchan pero hacen caso omiso. Pues aquel que da opciones, que deja que la gente pueda opinar o que se encarga de recabar ideas de la gente, ¿no? Igual y me equivoco, va en función de las candidaturas independientes y ciudadanos. Que exprese todo lo que, ahora sí que, en qué trabajan, en qué gastan el dinero, en qué hacen todo, ¿no? Eso es un gobierno abierto, ¿no? Pues un gobierno abierto yo creo que debe ser alguien con unos diputados que se pueda dialogar con ellos, que tengan siempre acceso, las puertas abiertas para acudir con ellos y poder dialogar con ellos. Pero es bien difícil poderlos ver a ellos. Como pudimos observar en los testimoniales, para los ciudadanos es una demanda muy clara que los gobiernos tengan mucha claridad de cuáles son los recursos que se utilizan y cómo se utilizan esos recursos y fundamentalmente los resultados que se pretenden alcanzar y que se alcanzan con el uso de los mismos. Alejandra, ¿qué significa gobierno abierto? Y hoy hay toda una hilvanada importante a nivel mundial de las organizaciones de la sociedad civil que están exigiendo que los gobiernos sean abiertos. Sí, ciertamente.
Gobierno abierto es un concepto en construcción, ¿no? No hay una definición exacta ahorita de qué es gobierno abierto. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre gobierno abierto y transparencia. Mucha gente le suena a lo mismo, ¿no? Como sinónimo, pero mientras transparencia es abrir información y rendir cuentas, gobierno abierto es co-crear entre el gobierno y la ciudadanía soluciones para que el gobierno sea mejor. Entonces, sí se trata de un ejercicio, de un diálogo constructivo para abrir información o para facilitar el acceso a ciertos servicios, para que las cosas funcionen mejor, y el gobierno abierto tiene que traducirse en mejores condiciones para la gente, en mejor calidad de vida, en mejor ejercicio de los derechos. Es decir, en gobierno abierto estamos hablando del diseño y la instrumentación de una política pública, sí. Y en transparencia estamos hablando un poco del ejercicio instrumental, de cómo yo pido información y cómo yo la recibo y cómo yo puedo procesarla. Sí, transparencia es el ejercicio de un derecho en México, ¿no? Porque está en la Constitución, y toda la arquitectura que el Estado ha puesto para que el ciudadano pueda ejercer ese derecho, ¿no? Esa es la parte de transparencia. Y gobierno abierto es un concepto como más vivo, más dinámico y más versátil también, ¿no? Puede haber ejercicios de gobierno abierto para tener mejor acceso a información sobre temas educativos, pero también sobre impuestos, también sobre desastres naturales o sobre industrias extractivas, ¿no? Es un concepto que permite crear mecanismos de políticas públicas tan variadas como la ciudadanía lo demande. Un poco hay la discusión de cómo hacer uso eficiente de la información que se obtiene a través de los sistemas de transparencia. Porque muchas dicen, oye, pues ya pregunté cuáles fueron los recursos que se utilizaron para un programa público en específico. Y después, ¿qué sigue? O sea, ¿qué puedo hacer yo con esa información? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano para exigir que realmente el uso de esos recursos sea eficaz y se alcancen los resultados? Sí. ¿Qué está haciendo transparencia en ese sentido? Bueno, desde Gobierno Abierto, por ejemplo, hay un grupo de 8 organizaciones de la sociedad civil que estamos impulsando junto con el gobierno este programa, la Alianza por el Gobierno Abierto, y hay compromisos concretos, 26 compromisos concretos, en los que a través de una consulta pública y con especialistas se identifican estas necesidades, ¿no? en diferentes mesas temáticas que tienen que ver con temas de compras públicas, educación, salud, todo lo que comentábamos, y se llegan a compromisos muy, muy concretos, es decir, bueno, por ejemplo, en tema de educación, tenemos acceso a la información, hay bases de datos sobre esto, pero el ciudadano que está aquí quiere acceder a una beca. Y el poder acceder a una beca a lo mejor es muy confuso, la información está en diferentes espacios, a lo mejor necesitas conocer al director o tener un contacto que te diga cómo presentar tu solicitud. Gobierno abierto es que el ciudadano, la ciudadanía haga como contacto con el gobierno y le diga, tengo esta necesidad, ¿no? de acceder a estas becas que el gobierno ofrece, entonces, ¿por qué no construimos una plataforma en la que se almacenen todas las bases de datos relacionadas con becas, no solamente de las universidades federales, sino también estatales, y entonces cualquier ciudadano puede entrar a esa base de datos, ver cuáles son las becas que se están ofertando y cuáles son los procedimientos para aplicar a ellas, ¿no? Eso es como se traduce. Entonces, Gobierno Abierto son 4 componentes básicos, es sí transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, participación ciudadana, con un apoyo muy fuerte en el uso de tecnologías, ¿no? Entonces, de esta manera estamos buscando traducir las bases de información, la información disponible y la participación ciudadana en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Alejandra, estamos por entrar en las campañas electorales. Sí. Y Transparencia Mexicana junto con el IMCO han sido promotores de una iniciativa que ya muchas organizaciones de la sociedad civil están retomando, sí, y que ustedes han ofrecido a estas organizaciones, que se le llama el famoso 3 de 3. Sí. Platícanos qué significa el 3 de 3, cuáles son los objetivos y qué alcances están buscando. 3 de 3 es una iniciativa ciudadana que busca ser muy sencilla. La verdad, hemos identificado en los espacios en los que estamos la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, en los servidores públicos y en los candidatos, ¿no? Que es como una cadenita. Y 3 de 3 es la invitación a que hagan públicas 3 declaraciones muy básicas. La declaración patrimonial. ¿Qué es la declaración patrimonial? La declaración en la que los servidores públicos manifiestan sus bienes muebles, inmuebles, sus adeudos, ¿no? Pero ahorita las declaraciones patrimoniales no son públicas. La ley les da la potestad de decidir si lo quieren hacer público o no.
Entonces, lo que nosotros queremos es que todas las declaraciones patrimoniales sean públicas. ¿Para qué? Para que podamos ver la evolución en el tiempo del patrimonio de un servidor público, y así vemos si hay incrementos que no se pueden explicar, ¿no? Y dices, oye, pues hay saltos que no se aclaran. La verdad es que cuando tú vives cerca de algo así, lo puedes ver muy fácil. Dices, oye, pues antes tenía un estilo de vida y ahora lleva este otro estilo de vida, ¿no? Demasiado fastuoso, y fueron en un año, ¿no? Entonces, por eso es importante que las declaraciones patrimoniales no estén nada más en una base de datos en la Secretaría de la Función Pública, sino que sean públicas y que la ciudadanía pueda consultarlo, obviamente cuidando los datos personales y esta información que ya está regulada por ley. Hay un dicho popular que dice que la inteligencia y el dinero son cosas que no se pueden ocultar. Sí. Entonces, por eso queremos ver declaraciones patrimoniales públicas, y creo que eso de alguna manera contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana, por un lado. La segunda es declaraciones de interés. Eso en México todavía no está regulado, es uno de los puntos que se van a abordar con el Sistema Nacional Anticorrupción, y lo que queremos en muchos otros países ya está regulado, ha avanzado muchísimo, o sea, tampoco estamos descubriendo el hilo negro. Y tener intereses no es un delito, ¿no? El problema es que cuando haya un conflicto de intereses entre tus intereses personales y los intereses públicos, tratándose de un servidor público, la decisión que tome el servidor público sea para beneficiar a la colectividad y no para ganar ventaja, ¿no? de esa decisión. Entonces, por eso es muy importante que los funcionarios declaren sus intereses, para que nosotros sepamos en qué consejos de administración se sientan, en qué empresas tienen acciones, sus familiares, dónde trabajan también, qué posibles conflictos de interés podrían tener, y en caso de suscitarse un posible conflicto de interés, pues se excusen, ¿no? Y no tomen parte en esa decisión pública, ¿no? ¿De acuerdo? Y el tercero es las declaraciones de impuestos, porque pues es muy importante que todos contribuyamos al gasto de la Federación y al gasto del Estado, y saber que yo creo que un requisito indispensable de cualquier servidor público o cualquier candidato, pues es que pague impuestos, ¿no? Para saber que contribuye, ¿no? al gasto de todos. Yo he sido promotor del 3 de 3 y me parece que ese es un instrumento que tenemos los ciudadanos que podemos aplicar. Pero algunos me han dicho, oye, ¿cómo puedo proteger mis datos personales? ¿Qué respuesta les podemos dar? No, obviamente sí hay un tratamiento especial para datos personales, que esos no se testan, es la palabra que usan, ¿no? Es decir, que en términos prácticos significa que le pones como tachadito, negrito, sí, para que no se vea esa información. Sí, para que no se vean los datos personales, obviamente esa información hay que cuidar. Lo importante de 3 de 3, y yo creo que ahorita dices, es que el ciudadano lo exija. O sea, ¿qué puede hacer un buen ciudadano? Volviendo al tema del programa, es exigirle a tu candidato, ¿no? Él te está pidiendo su voto, pues tú pídele a cambio que haga públicas sus 3 declaraciones, y de esa manera podamos empezar a reconstruir un andamiaje de confianza entre los funcionarios y los candidatos que ahorita pues está muy dañado. Entonces, si tú me pides tu voto, si tú quieres que yo confíe en ti de que vas a ser un buen servidor público, pues yo te pido que hagas pública esa información, y de esa manera yo pueda confiar en que eres una persona pues, que se conduce de cierta manera. Alejandra, creo que a veces es importante darle acompañamiento a las iniciativas. Sí, ¿Está pensando Transparencia Mexicana que el 3 de 3, una vez que es candidato y una vez que ya es legislador, ustedes le van a dar seguimiento? ¿Cómo están pensando hacerlo? Está pensado ahorita para un primer saque que sea información, bueno, ahorita ya está funcionando como información de legisladores. La invitación es a todos los legisladores federales o locales. ¿Cuántos han suscrito a esta declaración? Ahorita muy pocos. Hay 6 legisladores a nivel... 6 de 500 del Congreso Federal. 6 de 500, sí, y unos son senadores, o sea que son más de 500. Ya. 6 legisladores federales y una legisladora local. El ejercicio, pues la idea es que se vaya abriendo. Y bueno, obviamente en la medida en la que más se vayan sumando, pues se va a ir notando quiénes están pues, quedando fuera de la jugada, ¿no? Y la invitación próximamente vamos a abrir este mismo ejercicio para candidatos, y la idea es eso, que una vez que ese candidato, si es que llega al cargo de elección popular y en un marco de reelecciones, pues que sea información que nos permita esta trazabilidad de la que hablábamos también con la parte patrimonial, o sea, que veamos cómo se va desempeñando en el tiempo los funcionarios y los candidatos. Parte también de la discusión de los ciudadanos es que los partidos políticos que son sujetos de financiamiento público, porque ahí está el sistema de financiación a los partidos en México,
pues también puedan ser grandes sujetos de rendición de cuentas. Sí. Hoy en el proyecto de decreto de la Ley General de Transparencia habla de que también sean sujetos obligados los partidos políticos. ¿Qué es lo que se está planteando por parte de los legisladores y qué está planteando la sociedad civil organizada con respecto a la transparencia en los partidos? Ya son sujetos obligados desde que se aprobó la reforma constitucional hace un año, en febrero del 2014. Se incorporaron entre los sujetos obligados nuevos, están partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, ¿no? Entonces, bueno. Lo que hace falta es aterrizarlo, o sea, porque está en términos generales descrito, pero hoy no se ha aterrizado en la práctica cómo se va a hacer realidad ese precepto. Exactamente, sí. Hay ahorita la discusión en que si pudiera ser a través del Instituto Nacional Electoral o si cada partido debería tener como toda esta arquitectura que se exige a las instituciones, como la creación de una unidad de enlace y un comité técnico y todo lo que exige al interior de los sujetos obligados la organización interna para poder atender solicitudes de acceso a la información. La postura personal es que, bueno, y institucional es que los partidos políticos creen sus propias unidades de enlace, ¿no? Porque actualmente ya funciona, antes de la reforma constitucional ya eran sujetos obligados indirectos, era la palabra que se usaba, a través del instituto. Y la idea es que con esta reforma pues no haya tercerías, no tengas que darle la vuelta a través del instituto para pedir información de un partido, sino que cada partido, como sujeto obligado directo, que marca la reforma constitucional, pueda proveer, atender las solicitudes de información que hagan los ciudadanos. Alejandra, estamos concluyendo el programa. No quisiera dejar de preguntarte el Sistema Nacional Anticorrupción que hace poco fue aprobado. Sí. Platícanos cuáles son las grandes virtudes de este nuevo sistema. Muchas gracias por la pregunta. Transparencia Mexicana, como te decía, desde 1999 está impulsando y hablando y abogando por la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción. Sé que queda poco tiempo, pero creo que es un esfuerzo que se ha impulsado muy fuertemente desde la sociedad civil y la academia. Creo que las fuerzas políticas pues, han reaccionado positivamente a esta exigencia. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? En pocas palabras, es un sistema en donde, aunque ya tenemos las instituciones existentes desde hace 10 o 15 años, estas instituciones estaban como islas, aisladas, sin coordinarse entre ellas. Entonces sí teníamos Auditoría Superior de la Federación, pero no tenía muchos dientes y no se coordinaba con los demás. Sí teníamos en la Procuraduría General una área encargada de corrupción en los servidores públicos, pero igualmente no se coordinaba con los demás. Ahora ya tenemos una fiscalía. Está también, por supuesto, el tribunal, que esta es una de las partes enriquecedoras, ¿no? El Tribunal de Justicia Administrativa, para que no haya impunidad, ¿no? Para que todos estos casos que se ven en la vía administrativa tengan sanciones. Y está también dentro del cuarto componente la Secretaría de la Función Pública fortalecida, ¿no? Entonces son estas 4 piezas, estos 4 engranes que trabajan juntos. ¿Para qué? Y te pongo una conclusión muy clara. Por ejemplo, el caso Walmart, del que todos ustedes escucharon, ¿no? En Estados Unidos, Walmart, la misma empresa, y por el mismo hecho, está siguiendo un procedimiento penal, un procedimiento judicial en la FCPA, ¿no? En México ese caso no podemos entrar, está en el limbo, ¿no? Porque la federación no tiene competencia porque fue un hecho que se dio en el nivel municipal, pero el municipio no tiene competencia porque fue un hecho que corresponde a, ¿no? Y entonces, entre que son peras y son manzanas, no hemos podido entrarle a ese caso cuando el mismo hecho ya está siendo investigado en Estados Unidos. ¿Por qué no le podemos entrar? Porque la forma en la que nos estamos organizados, no permite la coordinación entre las diferentes instancias. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción, como lo pensamos desde ahorita, está visto como en ingeniería inversa, es decir, ¿qué tenemos que hacer para que en México no se vuelva a dar un caso como el de Walmart? Alejandra, ¿cómo nos organizamos? Muchas gracias por el trabajo ciudadano de Transparencia Mexicana y gracias a ti también por tu trabajo ciudadano. Encantada, gracias por la invitación. Amigos, recordemos la importancia que tiene el uso de la información pública. Es una herramienta que tenemos, un arma que tenemos los ciudadanos para poder exigir mayores cuentas a los gobiernos. Gracias por vernos el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.